gracias nuevamente por darnos la oportunidad como unidad de nutrición estar presentes en esa pereclínica, gracias al instituto, ¿verdad? Y el proyecto ICO. Este día nos acompaña de la región occidental la licenciada Georgina Flores de la unidad de Tacuba y la licenciada Susana Ramírez de la unidad de Cesárea, las cuales nos van a presentar el caso del manejo nutricional del paciente con adulto mayor con desnutrición en el primer nivel de peso. Como usted, licenciada. Bueno, nuestro caso clínico sería manejo nutricional del adulto mayor con desnutrición en el primer nivel de atención. Los datos generales, pues era una paciente femenina, tenía 64 años de edad. El diagnóstico por el que el médico la refiere fue por bajo peso e hipertensión arterial. Parte de la historia médica de ella, pues esta paciente consulta por primera vez al establecimiento de salud el 9 de julio del 2023. La paciente ha sido tratada por hipertensión con medicina interna. Refiere no alergias a ningún medicamento. El diagnóstico por el que la están tratando es por hipertensión y bajo peso. El tratamiento médico le han prescrito amlodipina e irbesartán. Los signos vitales que se encuentran en esa ocasión con la paciente era la presión arterial en 160/110, su frecuencia cardíaca era de 82 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria estaba en 16 respiraciones por minuto, saturando 97%, una temperatura de 36,3, tenía un peso de 41,3 y una talla de 147 centímetros. Esta paciente recibe controles con medicina interna en un total de 6 veces. La atención nutricional, pues vamos a ver los datos generales de la paciente, los antecedentes clínicos, parte de los antecedentes bioquímicos, evaluación del estado nutricional, la historia dietética, la planificación de la dieta, educación alimentaria brindada y el seguimiento nutricional. Historia clínica. Antecedentes clínicos, ella presenta hipertensión arterial, tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus, manifiesta de que la madre y el padre fallecieron a raíz de esto. Al momento de la atención, ella no presenta ningún edema, no acantosis nigrans, no operaciones previas, realiza todas las actividades de la vida diaria con independencia, se ocupa de las tareas del hogar, menciona de que sus hijas llegan hasta por la noche, afirma que no realiza ningún tipo de ejercicio, que solamente acompañaba a sus amigas a la iglesia, pero que ha dejado de hacerlo porque ya no se siente muy bien de salud. Ella refiere que conoce su enfermedad y cuál es el tratamiento, pero no le muestra ninguna importancia porque no es consciente de las complicaciones que esto tiene, mucho menos del riesgo que esto le puede llevar. Refiere de que no se está tomando los medicamentos y que lo hace solamente cuando siente que le duele la cabeza o cuando ella refiere que le duele el corazón, dice ella, ¿verdad? Actualmente, pues la paciente no presentaba tabaquismo, no consumía alcohol ni ninguna otra droga. Se le brindan controles nutricionales en número de 6 al momento de realizar la actividad. Parte de la historia nutricional, en la consulta se realiza un recuento de 24 horas, encontrando un consumo calórico de 715 calorías. Eso es lo que la paciente refiere que está comiendo cuando ella come. Y hay ocasiones en las que dice que no come. Con mayor aporte calórico durante el desayuno. El consumo de alimentos, en su mayoría, los prepara en la casa. Refiere que no tiene ninguna alergia a alimentos. Tolera la mayoría de los alimentos. Por las noches ella se siente sola porque sus hijos llegan tarde y prefiere acostarse y no comer. Su consumo de agua lo hace de 4 vasos al día y en ocasiones no toma agua porque no le gusta ir al baño.
La anamnesis alimentaria que se realiza refiere que ella se toma una taza de café, una cucharada de azúcar, desayuna con 2 panes franceses y como a las 9 de la mañana se come medio plátano frito. En el almuerzo, ella se consume sopa de gallina con vegetales, le agrega sopa Maggi, se come una piernita sancochada, una tortilla y un vaso de agua. Y a la hora de la cena refiere que no cenó. Las calorías por la mañana pues se contabilizan de unas 405, por la mediodía consume 310 y tiene 0 por la hora de la cena. Al evaluar el estado nutricional, iniciamos con un peso de 45.3 kilos, con un IMC de 20 kilogramos por metro cuadrado, teniendo un diagnóstico nutricional de desnutrición. Al final se encuentra un peso de 51.7 kilos. La paciente maneja ya un índice de masa corporal de 23.9 metros cuadrados, teniendo un diagnóstico nutricional ya normal. En los diferentes controles que la paciente tiene, podemos observar que al inicio, ¿verdad? En su primer control dado el 10 de abril del 2024, la paciente presenta una presión arterial de 160/100. Recordémonos que decía que no se tomaba el medicamento. El peso era de 45.3, una talla de 147, un índice de masa corporal de 20.9 kilogramos por metros cuadrados y un estado nutricional con desnutrición. Iniciamos el manejo con la paciente, ¿verdad? Llega a su segundo control. Ella ha presentado un incremento de 1.9 kilos y observamos que su índice de masa aumentó a 21.8. A pesar de la ganancia de peso que ella ha tenido, siempre continúa con desnutrición. Se presenta en el control número 3, donde la paciente, la presión arterial, si ustedes pueden notar, ha disminuido en comparación de las tomas anteriores. Tenemos ya un índice de masa de 22.7, tiene un incremento de peso de 1.5 kilos, pero su estado nutricional continúa aún con desnutrición. Se deja un control más cerca, porque le estábamos dejando cada 2 meses y se lo dejamos al mes, donde la presión arterial se ha mantenido siempre en 120/80, ha tenido un incremento de peso de 1.1 kilos. Esta paciente ya mejoró su índice de masa corporal y llegó a 23, donde ya lo catalogamos normal. El quinto control que se le brinda es en el mes de octubre, con una presión arterial de 140. En este caso volvió a incrementar la presión. Ella ha iniciado nuevamente el incremento de peso, pero en esta ocasión solo tuvo una ganancia de 0.8 kilos. En este quinto control, la diferencia de la presión fue porque uno de los hijos tuvo un accidente. Entonces, ella estaba preocupada y tenía miedo de que su hijo fuera a fallecer. Entonces, había dejado de tomarse la medicación, había dejado incluso de comer porque le tocaba que ir al hospital a visitarlos, pero el incremento de peso que ella tuvo fue poco. En el sexto control que se le brinda en enero de este año, la paciente llega con un índice de masa de 23.9, ha aumentado 1.1 kilos y si observamos la presión arterial disminuyó a 100/60, teniendo un estado nutricional normal. El incremento de peso que esta paciente ha tenido es de 6.4 kilos en 9 meses de tratamiento. Las evaluaciones químicas. Para el 22 de enero del 24 tenía una glucosa de 86, no se encontró parásitos, su general de orina salía normal, la hemoglobina estaba en 12 miligramos por decilitro. El 23 de mayo del año pasado se le vuelven a realizar los exámenes ampliando las químicas sanguíneas y podemos encontrar que la glucosa había aumentado, ¿verdad?
Tenía en este caso amibas, el general de orina estaba un poco elevado, había dejado de consumir agua también, la hemoglobina nos había aumentado, estaba en 13.4, nos aparecieron los triglicéridos en 133, su colesterol en 170.3 miligramos por decilitro, el ácido úrico en 5.1 miligramos, la creatinina en 0.93 miligramos por decilitro, teniendo toda la química normal, y se refiere a medicina general para que le den tratamiento por la amibiasis que está presentada. El 29 de noviembre se vuelven a realizar los exámenes de control, donde la glucosa se encuentra dentro de lo normal, como 88, ya no hay presencia de parásitos, está consumiendo más agua, se puede observar que han disminuido los leucocitos por campo y la hemoglobina se mantiene en 13.3 gramos por decilitro. La educación alimentaria. En cuanto a la educación alimentaria nutricional, se le brinda en la primera ocasión, el 10 de abril, orientando a la paciente sobre el plato balanceado que debe de tener. Si ustedes se recuerdan, cuando se hace el recuento de 24 horas, refiere que le está agregando sopa Maggi a su sopita. Y en vez de utilizar hierbas aromáticas que nos pueden quedar incluso con un mejor sabor, ella está agregando contenido alto de sodio al ponerle esas sopas instantáneas. Entonces se orienta que las preparaciones no necesariamente tienen que ser con cubitos, con sopitas instantáneas, ¿verdad? Saborizantes que a veces le quieren dar, o porque ellos miran en la televisión y ellos quieren saber qué es, ¿verdad? O que en el pueblo ellos puedan decir, la niña Juanita compró, don Chepito compra, ¿verdad? Entonces utilizan ciertos alimentos que lo que hacen es dañarlos. En este caso, pues se orienta a que utilicemos algunas hierbas aromáticas, como podemos ponerle moras, chipilines, le podemos poner también cilantro, etcétera. También se le motiva a elaborar refrigerios para que la paciente pueda comer entre comidas, a que tenga un control de horarios, ya que refería a ella que en la mañanita nomás se levantaba a las 6, ella se comía sus 2 panes franceses, tomaba su taza de café y para ella ese era su desayuno. Y ya su refrigerio era pues un plátano o una pupusa o cualquier, si pasaba la señora de los tamales, se compraba un tamal o un elote. Se le motivó a incrementar el consumo de agua, que a veces no lo hacía. Se le explica la importancia del uso de alimentos de origen animal para prevenir que ella llegue a tener anemia, por lo mismo que está comiendo muy poco. Se le explica que debemos utilizar ciertos alimentos ricos en hierro y principalmente que esto podamos utilizarlo con alimentos que sean con alto contenido de vitamina C para mejorar la absorción de los alimentos ricos en hierro. Evitar el uso de la sal de mesa, se le pide también que no lo tenga en la mesa del comedor y que si la comida no quedó simple, así es como lo debemos de comer, no vamos a agregar nada más. Vamos a evitar tomar café, que es lo que ella está haciendo, y vamos a tener un consumo adecuado de los antihipertensivos según el médico se lo ha dejado. En el segundo control se le vuelve a brindar la educación alimentaria, donde ya se le pide que tenga un consumo de vegetales y frutas, cosa que ella no lo está haciendo. La paciente tiene problemas dentales, utiliza una placa, ¿verdad? Y refiere que cuando ella come ciertas frutas se le quedan pegadas y eso se le va a caer. Entonces se le explica que puede consumir frutas en trozos pequeños, ¿verdad? De fácil masticar para que no se le dificulte. Lo mismo que los vegetales, que no los podemos hacer crudos si ella siente que cuando mastica se le va a caer sus dientitos, entonces que lo podamos hacer de una manera, darle un cocimiento, que queden blanditos y que sean de fácil digestión y masticación. Nuevamente se le vuelve a solicitar el consumo de alimentos de origen animal
porque no lo está haciendo y está prefiriendo las sopas. Se orienta también a la planificación en cuanto a los tamaños de las porciones. Se le colocan en la consulta tanto las porciones con cucharas y las tazas medidoras, haciéndole énfasis que no necesariamente ella tiene que comprarlas, sino que con una taza ella puede medir y le explico, ¿verdad?, cómo puede hacerlo utilizando un plumón, haciendo cuáles son los cuartos, los medios de las tazas y que eso puede usar para facilitar el consumo de alimentos. Se le solicita que incremente también el consumo del agua porque continúa ella tomando poca, que evite los alimentos preparados, y se orienta acá a la planificación de una dieta utilizando mezclas alimentarias con preparaciones de una harina fortificada. Nuevamente se le vuelve a solicitar que evite el café porque la paciente continúa con esta ingesta. Para el control número 3, brindado en agosto, se le solicita mantener el consumo de una dieta balanceada. Ella refiere que está saliendo con sus amigas a la iglesia y que hay ocasiones en que la están invitando a merendar y están comiendo pupusas y están comiendo pastelitos, empanadas, enchiladas y lo está haciendo de una manera más frecuente. Entonces se le pide que sí puede hacerlo ocasionalmente, ¿verdad? Pero que esto no puede traer problemas en la dieta, como por ejemplo el incremento de triglicéridos o colesterol, dependiendo del tipo de aceite con el que nos vamos a cocinar. Nuevamente se le solicita el incremento de alimentos de origen animal, continuar realizando las mezclas alimentarias con la harina fortificada, que continúe tomando aproximadamente 2 litros de agua y que evitemos el café. Para el control número 4, en el mes de septiembre, debe de modificar la distribución de los macronutrientes, ¿verdad? Se le explica cómo lo debemos de hacer, cambiamos la distribución anterior que teníamos, el recuento de las 24 horas que se le toma, pues mantiene una alimentación adecuada, y en cuanto a la educación alimentaria, se le solicita nuevamente tener una alimentación que vaya tanto balanceada como que sea variada. Tenemos un mayor incremento de alimentos de origen animal y principalmente ricos en hierro. Consumo de agua que sea de 2 litros y que continuemos con las mezclas alimentarias fortificadas con la harina. En el control 5, en el mes de octubre, se le solicita realizar una alimentación siempre balanceada y variada, que evite aquellos alimentos y productos procesados o ultraprocesados. En esta ocasión ella refiere de que como las amigas la siguen sacando, que ella se siente con mucho más ánimo de salir para ir a la iglesia, pero de que de repente está comiendo alimentos rápidos, unas comidas rápidas, o que llegan a la casa de una de sus amigas y que lo que hacen solamente es servir agua, poderse tomar la sopita del vaso. Entonces esto se le vuelve. El consumo tanto de agua debe de aumentar a 2 litros porque todavía no ha llegado a esa cantidad de agua. En cuanto al control número 6, ya se le pide siempre la dieta balanceada y variada. Continuamos con el consumo de alimentos de origen animal, evitar consumo de comida fuera de casa, comidas típicas y las procesadas, y el consumo de agua ya lo vamos a incrementar a 3 litros. En esta oportunidad se solicita, ¿verdad?, que tenga una actividad física de 30 minutos de caminata diaria, pero se me borró ahí, ¿verdad?, que era por lo menos 3 veces a la semana. ¿Por qué se indicó ya esta? Anteriormente ella mencionaba que cuando no tenía la desnutrición, ella salía a caminar mucho con sus amigas porque le queda en un promedio de 25 a 30 minutos la iglesia de su casa. Entonces, como ya se siente con más fuerza, se le pide, ¿verdad?, que esta actividad la puede realizar, que en vez de irse ya en la mototaxi, puede caminar unas 2 o 3 veces por semana junto con sus amigas para poder ir a la iglesia. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontramos? Bueno, el estado de ánimo de la paciente era muy variable.
¿verdad? Dificultaba mucho la alimentación y esto principalmente lo hacía por las noches porque los hijos llegaban muy tarde, lo que ocasionaba que ella se acostara sin dormir. Tuvimos falta de entendimiento al principio o de memoria también, porque no seguía las indicaciones que se le daban. Era como que le explicábamos, mire, vamos a utilizar media taza. Y cuando llegaba en el siguiente control, ¿cuánto se comió? Mostrábamos la taza y se había comido una. O sea, sí eran más las calorías que daba, pero eso nos podía llevar a lo contrario. Ya no iba a estar en desnutrición, sino que podíamos llevarla a la obesidad si no le cambiábamos y modificábamos las porciones. Preferencia por alimentos tradicionales o de baja calidad. Lo mismo de que ella se encontraba sola, prefería mejor hervir agua, echarle en un vaso y tomarse la sopa, a poder hacer ella ya una sopita de una forma natural, matar la gallina, ponerla a hervir, echarle sus verduritas, era más fácil solo hervir el agua. Y uno de los logros que tuvimos fue el cumplimiento de los controles. Era una señora que llegaba constantemente. Si no nos encontraba por alguna reunión, pues ella volvía a reagendar su cita. Tenía un registro positivo en los indicadores nutricionales. La paciente nunca falló, aumentaba, aunque sea poco, ¿verdad? Pero siempre llegaba a aumento. Y la presión arterial, si ustedes observaron, pues se logró controlar. Tuvo un descontrol, pues cuando el hijo tuvo el accidente, ¿verdad? Porque ella prefería irlo a buscar a él y se olvidaba pues de sus medicamentos. Algo que se me olvidó poner dentro de estos logros es que tuvimos la participación tanto del médico internista como del psicólogo. Se logró una atención integral en la cual por la misma estado de ánimo que ella tenía, ¿verdad? Podía llegarnos a caer en algún momento en una depresión y mejor decidimos en una sola vez iniciar el tratamiento psicológico, ¿verdad? Para que él le ayudara, para que le dijera qué era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Tener sus pausas activas, que volviera a tener aquel contacto con sus amigas, que era lo que anteriormente hacía y de repente lo dejó de hacer porque empezó a sentirse mal. Y el médico internista pues empezó modificando los medicamentos que tenían las dosis más altas de ambos medicamentos y llegamos incluso a bajarla porque con la dieta se logró disminuir la dosis de estos medicamentos. Bueno, gracias, licenciada, por la ponencia del caso. La verdad que vemos importante cómo la intervención nutricional oportunamente puede favorecer y puede mejorar ese estado nutricional. Voy a ver si existen preguntas al respecto. Gracias por los que están conectados desde la zona para sentarse, La Paz. Parece que es por el momento no hay preguntas. Voy a dejar a la licenciada Ramírez para que nos dé presentación respecto. El informe de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la población a nivel mundial para el año 2017 se estimó que el 13% de la población correspondía a personas mayores de 60 años. Según los datos de Digestic, en nuestro país, aproximadamente en el año 2018, se contaba con un 11.22% de población adulto mayor. Acercándonos a nuestros datos del departamento de Huachapán, se brindaron 6.593 atenciones a adultos mayores, de los cuales 4.480 presentaron desnutrición. Esto nos representa un 68%. Nos corresponde hablar en este caso sobre desnutrición, que es una condición patológica, inespecífica, que puede ser reversible o no, ocasionada por la carencia de múltiples nutrientes derivada de un desequilibrio provocado por un insuficiente aporte de energía, un gasto excesivo o la combinación de ambos. La desnutrición como tal no tiene un tratamiento farmacológico específico, pero existen medidas de contención, como son las nutricionales y de rehabilitación física.
Por eso es importante saber cómo vamos a tratar y qué abordaje individual vamos a brindar. Existen muchos factores que afectan el estado nutricional del adulto mayor. Entre ellos tenemos los fisiológicos, los sociales y los psicológicos. El envejecimiento es un proceso fisiológico normal. Sin embargo, implica cierto declive en la función de los órganos. Cambios externos como las canas, las arrugas, también implican cambios internos dentro de nuestros órganos. Por lo tanto, es importante distinguir cuándo estos cambios son de verdad por la edad y cuándo se ven afectados por otras situaciones que podrían tener una mejora significativa. Dentro de los factores fisiológicos incide la disminución de la ingesta. Existen muchos factores que intervienen en el estado nutricional. Poco a poco vamos a ir desglosando los puntos más específicos, pero existe una debilidad física. Cuando nosotros vamos a la calle podemos observar la diferencia entre jóvenes y adultos. La forma de caminar, caminamos más lento, buscamos en qué detenernos, hay inmovilidad o parálisis dependiendo de si ha tenido alguna otra patología, visión disminuida, anorexia, alteración en la coordinación neuromuscular y una dentición inadecuada. A nivel social, el aislamiento, la soledad implica también un problema para el adulto mayor, ya que no es lo mismo que se encuentre almorzando o cenando con familia, a que viva solo y ni siquiera tenga la motivación de buscar un alimento. Aunado a esto, la pobreza. Muchos adultos mayores viven solos y no tienen una fuente de ingreso específica, o tienen hijos, pero los hijos no están colaborando con ellos. La cultura, tenemos culturas de sopas, tenemos cultura de que algunos alimentos no se deben de consumir. Cada persona va a vivir su vejez a como ha vivido sus etapas anteriores. Entonces, el alcoholismo, el tabaquismo, hábitos alimentarios rígidos, las preferencias por alimentos inadecuados pueden afectar el tipo de alimento que esta persona va a preferir. La baja disponibilidad de alimentos, en el caso de Aguachapán, pues existen lugares que son bastante lejanos y la gente puede bajar a comprar alimentos 1 o 2 veces a la semana. Red de apoyo insuficiente, a veces ellos se sienten solos no solo por la familia, sino también por la atención que se brinda. Muchos adultos mayores van con frecuencia a la unidad de salud porque necesitan sentirse escuchados, porque ahí hay alguien que les pregunta ¿y cómo se han sentido? La falta de apoyo con el cuidado, la institucionalización y los hábitos alimentarios incorrectos. A nivel psicológico, pues tenemos la demencia, la apatía propia de una persona que ha dejado sus funciones anteriores. Muchas personas eran agricultoras y como ya vimos que la debilidad física, la inmovilidad afecta, entonces ellos van dejando de realizar actividades que para ellos eran cotidianos. Entonces se ven envueltos a veces en una apatía porque se sienten que no son productivos. Las alteraciones del comportamiento, creencias, tabúes, manías, depresión y ansiedad. También influyen en la menor utilización de nutrientes, por ejemplo, la acidez gástrica, enfermedades crónicas, la función gástrica y la función renal, que ya la vamos a ver un poco más detallada más adelante, los modelos dietéticos de baja utilización y condicionan las necesidades de los nutrientes a nivel fisiológico, la actividad física deficiente, la disminución de la eficacia digestiva y metabólica, que es un marcador bien significativo del estado nutricional de los adultos mayores, y el mayor uso de fármacos. Muchas veces no solo los prescritos para sus enfermedades específicas, sino que tienen la costumbre de automedicarse. Y se toma en cuenta que 5 medicamentos extra de los que están prescritos ya es un condicionante bastante difícil a tratar, porque la mayoría de las personas consumen medicamentos por quererse sentir mejor, pero realmente no lo logran. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de la evaluación nutricional. La evaluación nutricional es crucial para mantener o mejorar la salud, ya que permite identificar deficiencias o exceso de nutrientes, evaluar el riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación y diseñar planes de intervención que deben de ser personalizados. Para eso debemos tener una identificación temprana del problema.
La evaluación continua permite detectar cualquier deterioro en el estado nutricional del adulto mayor. Por eso es importante que cuando los adultos mayores se acerquen a los centros de salud, no solo le vean la patología, sino verificar si ya tienen su control o su inscripción como adulto mayor para poder identificar de forma temprana. La adaptación del tratamiento nutricional, modificación de la dieta ajustándola a sus necesidades específicas, ya sea debido a su condición médica o su estado nutricional específico, para prevención de complicaciones asociadas, para verificar el seguimiento en el cumplimiento a plan y a recomendaciones. Muchas veces el primer plan que no cumplen es el de la toma de medicamentos en las horas y los momentos indicados. Aunado a esto, el factor dietético no va con un cumplimiento adecuado porque muchas veces necesitamos reforzar. Entonces, la importancia del seguimiento es reforzar. Y la educación continua a paciente y cuidador. Como ya sabemos, el adulto mayor a veces no escucha, a veces no nos comprende de manera efectiva. Entonces, es importante involucrar a alguna parte de su familia para que ellos sean los que también retomen a la hora de apoyar tanto en el medicamento como en el apoyo nutricional. Exacto, licenciada, algo que vimos como lo manejó licenciada Regina, es que identificó que posiblemente esta paciente podría desarrollar anemia, a pesar de que su hemoglobina la aumentó. Lo que ella recomendó fue alimentos o el consumo de alimentos ricos en hierro y además que se realizaran mezclas. Creo que es parte de identificar que pueden existir oportunamente, ¿verdad?, alguna patología o una condición específica y al mismo tiempo prevenir esas complicaciones. Y algo que quizás no se pudo tener en este caso, pues esa interacción y ese involucramiento de la familia, y que como ella lo mencionaba, no comía, a su misma soledad hacía de que ella ingiriera menos alimento o nulo en algunos casos, específicamente en la cena. También vimos la modificación que al cuarto control hubo, a pesar de que ella llegaba constantemente, hubo un cambio en la modificación de la dieta por lo mismo, ajustándose a las necesidades específicas que ella tenía, a su patología, que era la de base la hipertensión, y creo que eso también fue favorecedor para que tuviera pues el beneficio en la reducción de del hipertensivo. Y algo que también es importante en la parte de la adaptación del tratamiento nutricional es verificar los gustos y preferencias de cada persona. Muchas veces nosotros podemos recomendar algo que realmente la persona ni está en condición de comprarla o no está en condición de consumirla porque no le gusta, porque realmente hay muchos pacientitos que dicen que, por ejemplo, la carne no le gusta. Pero ya vamos a ver los factores que incluyen y las soluciones que podemos darle a este tipo de situaciones. El manejo nutricional. Toda persona identificada con desnutrición debe ser referida a evaluación nutricional. Verificar medidas antropométricas, en este caso sería peso, talla y circunferencia abdominal. Clasificar el estado nutricional se realiza según los cortes de IMC. Acá está el IMC específico para el adulto mayor, ¿verdad? Según estos puntos, el estado nutricional normal es mayor de 23 o menor de 28 kilogramos por metro cuadrado. Desnutrición, menor o igual a 23 kilogramos sobre metro cuadrado, y el sobrepeso, igual o mayor de 28 y menor de 32 kilogramos por metro cuadrado. La obesidad, igual o mayor a 32 kilogramos por metro cuadrado. Los exámenes de laboratorio que debemos de realizar en la medida de lo posible y de la disponibilidad que nosotros tengamos, ¿verdad? Sería proteína total sérica, creatinina, nitrógeno ureico, hemoglobina glicosilada, pruebas tiroideas y transaminasas. Lo que vamos buscando es verificar tanto la función renal, la función hepática y las pruebas de tiroides para saber a ciencia cierta cómo vamos a dar el manejo nutricional a nuestro pacientito. Se registra la historia dietética a través de los hábitos
de alimentación y el consumo de alimentos en 24 horas. Desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena. También debemos de realizar un examen físico de interés nutricional. Entre estos tenemos la palidez palmar, que es un signo de anemia o de mala circulación. En la diapositiva podemos observar la diferencia entre una manita que tiene mucho más color y la otra que se ve realmente pálida. La palidez palmar es un tanto subjetiva a veces. También el clima puede influir en que la persona esté un poco más pálida que de costumbre, entonces es de observar bien. La pérdida del esmalte dental. La pérdida del esmalte dental es un proceso fisiológico normal causado por el desgaste de los dientes. Entonces, la mayoría de adultos mayores, dependiendo de cuánto hayan tenido sus controles odontológicos, van a tener un mayor o menor deterioro de este. El cabello seco, pues viene de una dieta insuficiente en aminoácidos esenciales, muchas veces con una pérdida de cabello. Y la piel seca, pues también tendríamos que verificar el estado de hidratación del paciente y también la pérdida de aminoácidos esenciales que pueda tener en la alimentación. El metabolismo basal disminuye con la edad debido a los cambios en la composición corporal. Se da un aumento de la masa grasa, la grasa visceral y la grasa intermuscular. Mientras se da una disminución de la masa magra y muscular, se da un aumento de la grasa corporal. Este aumento y esta disminución hace que el metabolismo cambie, volviendo menos necesarias ciertas cantidades de calorías que la persona podría haber estado consumiendo. Estos cambios en la distribución corporal nos indican no solamente que la grasa aumenta y que el músculo disminuye, sino que también se van presentando cambios en la estructura del hueso y de la propia capacidad de los órganos para ejercer su función. De forma externa, como ya dijimos, podemos observar cambios en las canas, en las arrugas, en la distribución, que conforme va aumentando la edad, vamos disminuyendo, por ejemplo, la pantorrilla, que es un indicativo de pérdida de masa muscular en el adulto mayor. Cuando nosotros vemos a los adultos mayores, desde que entra, sin haber realizado toma de medidas o sin haber hecho todo el cálculo, nosotros podemos evidenciar que hay una disminución del músculo de la pantorrilla. Existen alternativas como la medición del perímetro de la pantorrilla, que si es menos de 31 ya nos demuestra que puede haber una pérdida excesiva de músculo. Entonces ya tendríamos, con solo ver al pacientito, tener una idea del grado de disminución de músculo que éste puede tener. Al hablar de manera específica de grasa y músculo, debemos de tomar en cuenta ciertos términos. Sarcopenia y caquexia, que a simple vista podríamos decir que se trata de la misma situación. En realidad, cada una tiene sus peculiaridades y sus momentos en los que podemos padecerlas. En el caso de la sarcopenia, es la pérdida muscular, la pérdida de masa muscular, fuerza y función muscular que ocurre con el envejecimiento. Se considera un síndrome geriátrico complejo y puede afectar significativamente la calidad de vida y la salud general de los adultos mayores. No se considera una enfermedad como tal, pero es una condición clínica que determina la capacidad funcional de cada persona, con la que disminuye obviamente su calidad de vida. No debemos olvidar los criterios diagnósticos, que serían disminución de la masa, disminución en la fuerza muscular, disminución en el rendimiento físico. Por eso el adulto mayor es más lento. No es porque a veces en la calle vemos que la gente va bien despacito. Cuando se cruza la calle, no es en sí que ellos quieran caminar así. Realmente han perdido fuerza muscular. Cuando nosotros observamos en la diapositiva los dibujos, vemos primeramente la masa muscular saludable, tomando en cuenta que la parte café
es el músculo. Se observa que hay más, ¿verdad? En relación a lo amarillo, que sería el tejido adiposo. Cuando vemos la pérdida de músculo por sarcopenia, podemos observar la diferencia, cómo ha disminuido el porcentaje del color café, que sería el músculo, y cómo ha aumentado el tejido adiposo. Eso sería más o menos en una persona adulta mayor, allá por los 65 años. Cabe destacar que la sarcopenia no es propia solo del envejecimiento, ya que puede presentarse a cualquier edad. Por ejemplo, en personas que han utilizado yeso en una pierna por un periodo aproximado de por lo menos unos 30 días. Se observa que al quitar este yeso, la parte, en este caso la pierna, está disminuida. No presenta fuerza muscular, por lo tanto, disminuye el rendimiento físico, le cuesta a la persona caminar más. Esto se denomina sarcopenia de un miembro. La causa principal de la sarcopenia es el envejecimiento, la inactividad física y las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los síntomas de la sarcopenia? Debilidad y fatiga, pérdida de energía, problemas de equilibrio y coordinación, dificultad para caminar y mantenerse en pie. Esto puede afectarnos particularmente a la hora de tomar las medidas antropométricas. Realmente, conforme vamos envejeciendo, vamos disminuyendo estatura. Esto debido a los cambios que se dan en la columna vertebral, al mismo hecho de que la persona no puede mantener un equilibrio o no puede erguirse de manera efectiva. Estas condiciones aumentan el riesgo de caídas y de fracturas. Todo esto nos lleva a una disminución de la calidad de vida de las personas. Cuando un adulto mayor se cae, su vida cambia, porque aún con menos facilidad puede realizar sus actividades diarias. Tenemos el otro término que sería caquexia. La caquexia en el adulto mayor es un síndrome del desgaste progresivo caracterizado por la pérdida significativa de peso, tanto por pérdida de masa muscular y grasa, a diferencia de la sarcopenia, que es efectivamente disminución del músculo y aumento de la grasa. En la caquexia se pierde todo. Esta a menudo se asocia a enfermedades crónicas graves, por ejemplo, con pacientitos con VIH, con SIDA, algunos tipos de cáncer. La caquexia no es simplemente pérdida de peso, sino una condición compleja que implica cambios metabólicos y pérdida de músculo y grasa. En adultos mayores, la pérdida de peso no intencional de más del 5% en un periodo de 6 a 12 meses, a menudo se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. Como lo mencionamos anteriormente, las causas principales de la caquexia son enfermedades subyacentes graves, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que generan sobre todo cambios metabólicos. Una de las herramientas que nos van a ayudar en la comunidad para que podamos brindarle al adulto mayor una atención oportuna se encuentra en la norma técnica de atención integral en salud a la persona adulta mayor, que es del 2020. En el anexo 7 podemos encontrar un mini canizaje de nutrición, cuyo objetivo es la evaluación del estado nutricional de una persona. Se trata de una escala heteroadministrada. Si la suma de las respuestas nos da un porcentaje, pues que está allá abajo y podemos ver los puntajes, podemos evaluar si debe de ser referida o no a nutrición. Acá hay preguntas que son bastante sencillas, pero bastante asertivas. Si tiene una enfermedad o condición que le haga cambiar la clase de comida o la cantidad que come. Come menos de 2 comidas al día, como lo hacía la pacientita de nuestro caso. Come pocas frutas, vegetales o productos de leche. Toma menos 3 o más bebidas de cerveza, licor o vino. Tiene problemas con los dientes o la boca, lo cual le dificulta comer. No siempre tiene suficiente dinero para comprar los alimentos que necesita. Come solo la mayor parte de las veces.
toma al día 3 o más medicinas diferentes, recetadas o sin receta. Ha perdido o ganado sin querer 5 kilogramos de peso en los últimos meses. Y físicamente, si puede ir de compras, cocinar o alimentarse. Esto engloba lo que vimos en nuestro cuadro anterior de los factores fisiológicos, sociológicos y psicológicos que influyen en la alimentación del adulto mayor. Esto nos tendría que ser como socializado en el caso de las unidades de salud a los compañeros promotores de salud para que de manera oportuna podamos intervenir con los adultos mayores, para poder brindarles una atención adecuada, pero sobre todo en el momento adecuado, antes de que las patologías o la pérdida de músculo sean mayores. Como dije anteriormente, el envejecimiento es un proceso normal que va a estar marcado por cómo cada persona ha vivido su vida en las etapas anteriores. El adulto mayor presenta cambios en diferentes estructuras de su cuerpo. Vamos a tratar de reforzar un poco para que tengamos en cuenta a la hora de la prescripción del menú. Hay un retraso en la absorción de macronutrientes. La absorción de macronutrientes en las personas adultas mayores disminuye debido a cambios en la agudeza del olfato y el gusto, debido a que la percepción de alimentos apetitosos promueve la estimulación y secreción de ácidos gástricos y pancreáticos, enzimas digestivas y la interacción metabólica de la glucosa, indispensable para una adecuada alimentación. También debemos de tomar en cuenta que aparte de que el olfato y el gusto se ven afectados, también disminuye la superficie de absorción intestinal y se reducen las enzimas digestivas, lo que puede llevar a una absorción lenta y en algunos casos a deficiencias nutricionales. Otro cambio en el envejecimiento, pues tenemos los patrones de ingesta de alimentos. Los patrones de ingesta de alimentos pueden alterarse debido a una combinación de factores fisiológicos, psicológicos y sociales. Entre ellas, una disminución del metabolismo basal, lo que hace que haya un menor apetito, por lo tanto, este pacientito va a comer menos. Alteración en el sentido del gusto y del olfato. Algunos alimentos ya no resultan tan atractivos como antes. Dificultades para masticar, soledad y depresión, pobreza o cambios en el estilo de vida, enfermedades y medicamentos. Quiere decir que el patrón de ingesta de cada persona va a tener sus aspectos particulares de por qué se ha visto alterada. La disminución en la percepción del hambre y el aumento en la percepción de la saciedad, provocado por el aumento y distensión de las superficies del ancho estomacal después de consumir los alimentos, lo que quiere decir que el paciente come poco y rápidamente se siente satisfecho. Quizás aquí, licenciada, vemos que el retraso en la absorción está ligado pues a los patrones de ingesta, ya que como esos adultos mayores tienen cambios en el olfato, cambios en el gusto, ¿verdad? Puede que estén ingiriendo alimentos, pero llega un momento donde dice, o esto no tiene sabor, o vienen y le agregan más sal, o por lo mismo, que no le sienten gusto a la comida, dejan haciendo que los patrones de la ingesta se vean disminuidos y por ende, ¿verdad?, baja la absorción de los nutrientes. Y esto pues genera la saciedad, que a veces como la capacidad gástrica, así como cuando iniciamos los primeros años de nuestra vida es pequeña, al mismo tiempo la disminución del consumo de cierta cantidad de alimentos pues va disminuyendo esa capacidad gástrica y fácilmente ellos pues tienen esa sensación de llenura y saciedad. Acá vemos un poco más detallado la serie de cambios que hay en el aparato gastrointestinal. Este problema empieza desde la boca, porque hay una disminución en la producción de saliva. Al haber una disminución en la producción de saliva, pues entonces el bolo alimenticio se vuelve difícil, no solo de masticar, sino también de ingerir, lo que puede provocar en algún momento hasta algún tipo de asfixia.
Los cambios en las papilas gustativas son determinantes en la forma o en el tipo de alimento que este adulto mayor va a preferir. La disminución en la producción del ácido gástrico y las enzimas digestivas nos presentan cambios en la motilidad intestinal. Hay un retraso del vaciamiento de los alimentos y también se presentan cambios en la flora intestinal. Se da el problema desde que el adulto mayor pone el alimento en su boca, como ya dijimos en el caso de la sarcopenia, hay una disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, entonces muchas veces los adultos mayores no tienen la fuerza suficiente para masticar algunos tipos de alimentos. Aunado a eso, tenemos algunos cambios en la estructura dental del paciente. Puede ser que le falten piezas o que tengan piezas que le causen dolor. Si no hay fuerza en los músculos involucrados en la masticación, no hay una adecuada producción de saliva, definitivamente eso frena a que el adulto mayor de entrada consuma los alimentos que nosotros podemos recomendarle. Si come y come poquito y rápido se llena, pues con eso él se siente satisfecho. Entonces es bien difícil que alguien consuma una cantidad de alimentos si realmente se siente lleno. Y los cambios en la flora intestinal, que muchas veces los adultos mayores presentan cambios de estreñimiento, pueden pasar a diarrea, ¿verdad? Y así pueden estar porque hay una sobrepoblación de bacterias patógenas que disminuyen a la flora buena que nosotros podemos tener en nuestro intestino. Las características que debe de tener una alimentación adecuada es que debe de ser suficiente en cantidad y la calidad idónea de los nutrientes que las personas adultas mayores requieren para mantener o mejorar su estado de salud y sobre todo su calidad de vida. Se debe de considerar que la dieta es correcta cuando contempla las siguientes características. Inocua para una mejor absorción de nutrientes, debe de ser una alimentación lo más limpia, utilizando agua segura, utilizando trastes y todos los nutrientes para que esa comida vaya inocua. Completa, debe contener alimentos de los 3 grupos principales. Cuando hay grupos de alimentos que por todas las dificultades que hemos visto anteriormente puede hacer que no sean de la predilección del paciente, pero que debemos de encontrar la forma de que este paciente las consuma sin que se vuelva una causa difícil. Equilibrada, deben de ser porciones adecuadas de cada grupo de alimentos para evitar la falta o el exceso en algún tipo de nutriente específico. Suficiente, cubrir las necesidades de cada nutriente, variada. Y es aquí donde nosotros tenemos un poco de dificultad. La mayoría de adultos mayores, en el caso de nosotros, por ejemplo en Atiquizaya, la mayoría son personas que no se encuentran como muy activas. No tienen la capacidad para poder incluir en su alimentación diferentes alimentos. Entonces debemos de buscarles alternativas que puedan ser lo más cómodas, mezclas, ¿verdad? Para que vayan los nutrientes adecuados. Otra cosa que es bastante difícil, debe de ser acorde a los gustos, acorde a los recursos económicos y las necesidades nutricionales y de acuerdo a la patología que esta persona pueda presentar. Mucha literatura dice que aparte de las dificultades que se dan con la producción de saliva, también nos dice que nos cambia la percepción de los alimentos a nivel de las papilas. Algunas fuentes citan que en algunos adultos mayores se ven afectados la parte de la lengua que nos identifica lo salado, lo agrio, y que lo que resalta es el azúcar, la parte dulce. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que
el paciente está consumiendo. Muchas veces los pacientes prefieren su atolito, su chocopanda, sus alternativas como un poco más orientadas al dulce. Entonces debemos de tener en cuenta este tipo de preferencias por los cambios que se dan en el organismo. No solo es que el paciente no quiera seguir las recomendaciones, sino que muchas veces su mismo cuerpo, por las deficiencias que va teniendo, va pidiendo ese tipo de alimentos. El manejo nutricional. La prescripción dietética. Se tiene que elaborar y entregar un plan de alimentación teniendo en cuenta la disponibilidad de los alimentos, el acceso físico y económico, los gustos y preferencias, condiciones o patologías asociadas. La distribución de nutrientes. Existe una relación positiva entre una mayor ingesta de proteína y la disminución significativa de fractura de cadera y un menor grado de sarcopenia, ya que la proteína es la estructura básica de la formación del músculo y de la calidad del hueso, debe consumirse en cantidades adecuadas. Para nuestro caso, su ingesta es de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, que representa del 10 al 15% del aporte calórico total. De preferencia, proteína de alto valor biológico, que viene a ser la proteína animal. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la persona no tiene el acceso para poder consumir carne con frecuencia, al menos las 2 veces a la semana que se debería, o existen las intolerancias a la lactosa, entonces tampoco ven la leche como una fuente de proteína. Entonces tenemos que ir adaptando la ingesta de proteína. Si en algún momento el paciente no puede consumir proteína de alto valor biológico animal directamente, tenemos que recomendarle proteína vegetal, hacer las mezclas necesarias para que esta vaya de una manera adecuada para ir supliendo de alguna manera esa necesidad de proteína que tiene el paciente. En cuanto a los carbohidratos, sería un 50 al 60% del aporte calórico total. Grasas del 25 a 30 del aporte calórico total. Carbohidratos, pues ya vimos que tienen que ser en su mayoría fuentes de energía. Y grasas, tenemos las grasas que son más sanas, orientar de manera adecuada al paciente para el consumo de grasas sanas. En cuanto al seguimiento, como hablábamos anteriormente, la atención nutricional no es algo de una vez. La orientación y el cumplimiento de metas no se va a realizar en un primer contacto. Es por eso que debemos de darle un seguimiento y explicarle al paciente la importancia y el objetivo que vamos a tener en cada consulta nutricional. Establecer metas de acuerdo a la realidad del paciente para que podamos obtener cumplimiento de menú, de recomendaciones, cambio de peso para más o para menos, pero un cambio positivo. Para esto es importante verificar el consumo variado de alimentos. Muchas veces las personas tienen su dinero limitado. Entonces, recomendar la alimentación variada no es que en una misma compra van a adquirir todos los vegetales que hay en el mercado. Explicarle que un día pueden ser tomates, otro día pueden ser pepinos, ¿verdad? La cosa es tratar en algún momento de que en un promedio de una semana hayan habido variedad de alimentos. El consumo de proteínas, ya vimos la importancia de la proteína en el desarrollo del estado nutricional positivo de nuestros pacientes, ya sea de alto valor biológico o por medio de mezclas. El consumo de agua segura. Muchas veces el clima o la actividad física en sí influye en la cantidad de agua que esta persona puede consumir. El problema con el adulto mayor es que muchas veces su limitada movimiento hace que hasta tomar agua se le dificulte porque tiene que caminar hacia el chorro, hacia la fuente de agua para obtenerlo. Pero sobre todo que sea un consumo de agua segura para que los parásitos, etcétera, no influyan negativamente en lo que se puede haber ganado en el tratamiento nutricional.
Otra cosa que es importante, aparte del consumo adecuado de una dieta, también debemos de verificar la actividad física regular de nuestros pacientes. La recomendación son 150 minutos, por lo menos 5 veces a la semana. Obviamente vamos a empezar de acuerdo a cada persona, ¿verdad? También va en las metas y en el cumplimiento que cada seguimiento va a llevar. Podemos recomendarle que camine 10 minutos o incluso que sentado tenga actividad física, que mueva los brazos, que agarre una botella para mejorar la fuerza física y el rendimiento muscular. Cada movimiento cuenta. Las personas, cuando nosotros les decimos 150 minutos o por lo menos la media hora cada día, se sienten como desanimadas. Por eso debemos explicarle a las personas de la manera más positiva a fin de que ellos vean cambios pequeños pero de gran importancia. Y en este caso, pues los exámenes de laboratorio que deben de realizarse con la periodicidad que se tenga en cada unidad o en caso de ser necesarios. Hasta aquí sería. Esa es una foto de nuestro club de adultos mayor. Son personas que cada semana, cada mes se reúnen para tener actividad física, para tener muchas cosas en cuenta que los hace, aparte de sentirse físicamente estables, también necesitan sentirse fisiológicamente estables y psicológicamente estables, sintiéndose parte de algo. Gracias. Bueno, gracias por la ponencia de exposición didáctica. Vemos que es muy importante desde el momento que el paciente ingresa quizás a ese consultorio nutricional, observar cómo es su marcha, cómo es su equilibrio, porque ahí podemos estar determinando tener un paciente con una sarcopenia y quizás muchas veces se nos va de nuestra vista o podemos dar recomendaciones cómo mejorar esto, ¿verdad? Tenemos una pregunta. Creo que Lisa Flores nos va a contestar. Consultan qué suplemento se le indicó a la paciente en este caso. Por lo mismo de la situación económica que la paciente presentaba, lo que recomendamos solo fue la harina fortificada, en este caso Incaparina. Y también usted mencionaba que se hicieran mezclas alimentaria, ¿verdad? Se lo reforzó debido a también la falta de recursos económicos con la disponibilidad de alimentos que tenemos el conocimiento que si mezclamos 2 o más granos, ¿verdad? Podemos obtener pues la combinación. Sabemos que la calidad de esa proteína o esos aminoácidos no va a ser igual a la de la proteína de origen animal, pero al menos se acerca un poco el consumo proteico. Tal vez aunar un poco. En cuanto a la recomendación con leguminosas, tratar de explicarle al paciente los métodos adecuados para disminuir la producción de gases, que sería ponerlas en remojo o que vayan licuadas o algo para disminuir las molestias, porque si el paciente fisiológicamente tiene afectado su aparato digestivo y le introducimos frijoles enteros, puede hacer que le cause molestia y deje de consumir hasta la proteína vegetal. Gracias, Lisa. Bueno, en el chat tenemos felicitaciones y de verdad gracias a cada uno de los colegas, tanto a nivel de hospitales como de unidades de salud, que siempre están presentes y conectados en esta clínica.